Ahora vamos con las aplicaciones de este movimiento parabólico en ejercicios, en los cuales tenemos que poner toda nuestra atención y sobre todo analizar siempre, ¿de acuerdo? Porque física no solamente de reemplazar en fórmulas, si no tenemos un análisis es muy complicado realizar los problemas. Entonces en este nos dice, se patea una pelota que hace más o menos 60 grados con la horizontal, como en la figura que está ahí. Su velocidad inicial U son 20 metros por segundos a la menos 1. Entonces aquí nos están dando un dato, ¿no? Su velocidad de lanzamiento es 20 metros por segundos a la menos 1, ¿ya? O metros por segundos. Y me pide pues la altura máxima. ¿Cuál es la altura máxima? Entonces, más allá de saberse exactamente la fórmula de la altura máxima que nosotros vimos, es razonar qué pasa en la altura máxima, que su velocidad final en y es 0. Eso es lo importante. Eso es lo que ocurre en el punto más alto. Entonces, de las ecuaciones que aparecen en el formulario tenemos distancias igual a velocidad por tiempo, que ese es del MRU, eso es para el eje X en este caso, y las del eje Y, pues que son las que necesitamos, porque lo que necesitamos ver es la altura máxima, está relacionada precisamente con el movimiento en el eje Y. Entonces me enfoco en el movimiento rectilíneo uniformemente variado, ¿no es cierto? O acelerado, como queramos llamarlo. Entonces tenemos nuestras ecuaciones que eran posición final o distancia recorrida, velocidad inicial por tiempo, más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado, recordando que en un movimiento parabólico la aceleración es la aceleración de la gravedad. ¿Qué más teníamos? Teníamos nuestra fórmula velocidad final es igual a velocidad inicial. Velocidad inicial en Y, no todo en Y, más aceleración por tiempo. La otra ecuación que teníamos era velocidad al cuadrado es igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 aceleraciones por la distancia recorrida, ¿no? Y precisamente esa es la que nos va a servir. ¿Por qué? Porque si bien yo tengo que utilizar esto, ¿no? Mi velocidad final en Y es 0, esta no tiene velocidad final o no relaciona la velocidad final. Esta sí y esta también, ¿no? Pero en este caso no tenemos el tiempo. Entonces, esta es la que nos va a servir. Velocidad final al cuadrado en Y, obviamente, es igual a velocidad inicial en Y, más 2 veces la aceleración, en este caso de la gravedad, multiplicado por la altura máxima, que es lo que queremos ver. Ese máximo, ¿no? En Y, claro, en Y. Entonces, en el máximo sabemos que nuestra velocidad final es 0, ¿ya? Nuestra velocidad inicial en Y, para eso utilizamos nuestro triangulito que pusimos aquí, que habíamos aprendido, 60 grados. Este es velocidad inicial en X y esta es la velocidad inicial en Y. Para la velocidad inicial en Y calculamos muy fácil, sería la hipotenusa por el seno del ángulo, de esta manera, multiplicar 20, vamos a hacer este cálculo. Entonces igual si no sabemos cómo hacer el cálculo, pues aquí les voy a indicar. Vamos a ver mi calculadora, que la tenía por aquí. Por aquí. No se olviden que en el BI también tienen acceso a su supercalculadora, que en todas las pruebas pueden utilizar la calculadora, ¿ya? Entonces, calculadora. Aquí está nuestra calculadora. Y ponemos, ¿no?, 20 multiplicado por el seno de 60. Ahí está. 20 por el seno de 60, que nos da... A ver, eso es muy importante, justamente, miren, está en radianes nuestros ángulos, entonces hay que seleccionar degrees, entonces ahí sí nos va a dar seno de 60. Ahí está la respuesta, entonces ha sido 17,32. Vamos a poner con 2 decimales, ¿ya? Entonces sería 17,32. Sí, bien, ya tenemos eso. Y ahora sí vamos a analizar, ¿no?, la altura máxima. Entonces, reemplazando aquí tendríamos 0, ¿no es cierto? 0 es igual a 17,32 al cuadrado. Y aquí viene la parte importante, ¿no? Más 2, y aquí sería menos 9,8 de la aceleración de la gravedad por la altura máxima, ¿no es cierto? Ahí sería. Si yo despejo la altura máxima que necesito, sería 17,32 al cuadrado dividido para 2 por 9,8. O sea, despejando, ¿no? De igual manera, pues podría realizar ese cálculo en la calculadora. Ahí para que le tengamos la calculadora. Ahí está.
Entonces le pondríamos simplemente la de 17.32 elevado al cuadrado, y todo eso dividido para 2 por 9.8. 2 por 9.8. Me quedaría una altura máxima de, si pongo con dos decimales, sería 15,31 metros. Y ahí estaría calculado. Entonces, si nos fijamos, son solamente aplicaciones. El movimiento parabólico es una aplicación del MRU y el MRV, ¿no? En el eje X MRU y en el eje Y MRV. Así se le puede visualizar a este tipo de movimiento de esta manera. Ya. Muy bien, vamos con otro ejercicio. Dice, un niño lanza una piedra desde el borde de un acantilado que forma un ángulo de 20 grados por encima de la horizontal con una velocidad de 27 metros por segundo. La cima del acantilado está a 50 metros sobre la superficie del mar. La resistencia del aire es insignificante y se puede ignorar la altura del lanzador. Dice, calcular la altura máxima de la piedra sobre el nivel del mar durante su vuelo. Calcular el rango de movimiento de la piedra. Bueno, eso es lo que nos está pidiendo. Yo voy a hacer el primero y ustedes pues van a hacer el segundo. Después en sus casas van a hacer ese, ¿ya? Entonces le pausan el video y lo realizan, y si tienen dudas de cómo hacer el segundo apartado, pues me escriben, ¿ya? Entonces voy a hacer el primero. Entonces en el primero nos dice que tenemos 20 grados. Entonces tenemos aquí 20 grados. Ese es el lanzamiento, dice por encima de un acantilado. Además me dice que desde aquí lanza la piedra y estamos hablando de 50 metros. Ese es sobre el nivel del mar. Aquí está el nivel del mar. Y así sería, algo parecido a esto. ¿Ya? De igual manera, puedes ir haciendo el esquema, aunque yo tenía por aquí un esquema más bonito del acantilado, o sea, para que le veas con mayor claridad. Ahí está. Si le quieres observar de esa manera, ahí está. Y pues ahí se podría ver un poco más clarito el dibujo. Entonces le voy a borrar esto para que incluso lo puedas visualizar de mejor manera. ¿Ya? Ahí está. Esa sería la descripción de nuestro ejercicio. Ahí está lo que nos pide: calcular la altura máxima desde sobre el nivel del mar, es decir, nos pide toda esta altura, hasta aquí llega la altura máxima, es decir, nos pide toda esta altura desde aquí hasta acá abajo. Eso es lo que nos pide. Y también pues el rango de movimiento de la piedra, es decir, esta altura, esta distancia de aquí, ¿no es cierto? Esa sería. Esas son las dos preguntas. Bueno, vamos a hacer las dos, ¿ya? Entonces, en el primer caso dice determinar la altura máxima. Entonces ya aprendimos a calcular la altura máxima en el ejercicio anterior. Para eso pues teníamos nuestra velocidad inicial, que era de 27. Aquí teníamos nuestro ángulo y sabíamos que la altura máxima, que sería esta, ¿no? Esta sería lo que me permite calcular el movimiento parabólico, ¿no es cierto? Como analizamos en el ejercicio anterior. Esa sería la altura máxima, el S máximo que podría calcular es este, ¿no es cierto? Ahora pues con eso yo tengo mi velocidad inicial en Y, que es 27 por el seno de 20. Y también podría calcular mi velocidad inicial en X, que es 27 por el coseno de 20 grados, ¿ya? Vamos a calcular la S. Entonces, con la ecuación que relaciona la velocidad o con el concepto fundamental que en el punto más alto la velocidad final en Y es 0, nosotros podemos utilizar la ecuación anterior, ¿no? Que era velocidad final al cuadrado es igual a velocidad inicial en Y al cuadrado, esta es la V final, ¿no es cierto? Más 2 veces la aceleración multiplicada por la distancia, ¿no? Por esa altura que necesito. La velocidad final es 0, entonces 0. Y aquí sí, la velocidad final, la velocidad inicial en Y. La velocidad inicial en Y también sería en este caso, la UY sería 27 multiplicado esto por el seno de 20 grados. Me quedaría 9,23 metros por segundo a la menos. Y la velocidad inicial en X,
que luego me va a servir para calcular la distancia horizontal, sería 27 por el coseno de 20 grados. Me sale 25,3. Entonces aquí sería 9.23 elevado al cuadrado más 2 veces menos 9.8, y eso por la altura. Ya. Si despejamos aquí la altura máxima, ¿no es cierto?, en el punto más alto, nos va a quedar que es igual a 9.23 elevado al cuadrado, ¿ya? Y todo eso dividido para 2 por 9.8. Entonces la altura máxima sería igual a, reemplazando aquí sería 9.23 elevado al cuadrado, y todo eso dividido para 2 por 9.8. Ahí la tendré. Sería 4.35 metros. Ahora, lo que nos está preguntando es cuánto sería eso sobre la piedra, altura máxima sobre el nivel del mar, ¿no es cierto?, durante su vuelo. Entonces, la altura máxima pues sería solamente, la altura máxima que nos pide sobre el nivel del mar, sería esos 4.35 metros, sumándole los 50 metros que tengo. La altura máxima medida desde abajo sería de 54,35 metros. Esa sería la altura máxima. Ese sería mi literal 1. Ahora, ¿cómo yo resolvería o cómo yo calcularía, ¿no?, cuál sería la distancia horizontal? Entonces, para la distancia horizontal es un movimiento rectilíneo uniforme. Si hablamos del eje X, es movimiento rectilíneo uniforme. La distancia en X es igual a la velocidad inicial en X, porque esta nunca cambia, multiplicado por el tiempo que se demora, es decir, el tiempo que se demora en llegar hasta este punto. Entonces, ¿cómo calculo el tiempo que se demora en llegar hasta ese punto? Pues ahí puedo utilizar mi fórmula de posición final en Y es igual a velocidad inicial, ¿no es cierto?, por el tiempo. Aquí sería más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Podría ocupar a esa ecuación que tenemos ahí para determinar cuál es el tiempo que se demora en llegar al piso. Podríamos usar esa ecuación tranquilamente. Entonces, nosotros sabemos que este es el nivel de referencia. Si yo pongo aquí mi nivel de referencia donde salió, yo podría decir que ese punto esté en un punto en el cual sus coordenadas serían, su coordenada en Y sería negativa, es decir, aquí sería menos 50. La velocidad inicial en Y la tenemos calculada, que sería exactamente de velocidad inicial en Y de 9.23, y eso multiplicado por el tiempo. Ahora aquí pues tenemos que es más 1/2 de la aceleración, que sería menos 9.8 por el tiempo al cuadrado. Y si nos podemos fijar aquí, tenemos una ecuación cuadrática la cual tenemos que resolverlo como hemos aprendido a resolver ecuaciones cuadráticas, puede ser con la fórmula general, etcétera, ¿no? Entonces aquí me va a dar esta solución. Entonces la ecuación cuadrática sería algo así. Entonces cojo 9.8, ese 9.8 si yo le divido para 2, 9.8 dividido para 2, me queda que es menos 4.9 t cuadrado. Si yo calculo ese tiempo, pues con ese tiempo que yo calculé, voy a reemplazarle aquí, porque el tiempo que se demora en venir desde aquí hasta acá es el mismo tiempo que se demora en venir desde aquí hasta acá, ¿no? Entonces así sería, ¿no? Si yo le pongo aquí, vamos a ponerle cómo nos quedaría la ecuación, vamos a copiarle, vamos a coger esto y copiar para ver cómo lo podríamos resolver. Ya, vamos a copiarle en la siguiente página, ahí la tendríamos, así. Entonces esa es la ecuación por resolver, es la que está ahí, ¿no? Pueden utilizar cualquier método que hayan aprendido en el cole. Por lo general a veces se pone así, 4.9 t cuadrado menos 9.23 t, es decir, es igual a 0, menos 50 es igual a 0.
Ahí se utiliza la fórmula general donde A es igual a 4.9, B es igual a menos 9.23 y la C es igual a menos 50. Y de ahí pues se calcula cuánto vale el tiempo, ¿ya? Listo, entonces eso les tocaría hacer, calcular cuánto vale ese tiempo. Y con ese tiempo, pues en la ecuación que cogimos, que era Sx, es igual a Ux multiplicado por tiempo, y a Ux ya sabemos, la velocidad en X, inicial en X, que nunca cambia, es 25,37, y luego le multiplicamos por el tiempo que ustedes hayan calculado. ¿Ya? Entonces puedes utilizar, como te digo, ese de menos b más menos raíz de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Entonces, si quieren, pueden pausarle un ratito el video, ¿ya? Y realizar ese cálculo. Entonces, ver cuánto les sale ese cálculo de esa ecuación cuadrática. De igual manera, si el valor que tienen, igual pueden revisar ahí tal vez algún error de cálculo que se vaya haciendo en el proceso, pero lo más importante es que vean cómo se va resolviendo, cómo se va realizando el ejercicio, ¿ya? Eso es lo más importante. Entonces, cómo voy calculando y entendiendo sobre todo, ¿no? Pues, ¿por qué el tiempo que se demora en venir desde aquí hasta acá es el mismo que se demora en venir desde aquí hasta acá? Pues obviamente la piedrita que va recorriendo, pues lo que me demoro en esta altura, pues se demora también en este desplazamiento vertical, ¿no? Porque cada punto tiene una coordenada en X y una coordenada en Y. Pues lo mismo que me demoro para alcanzar la coordenada en X, me voy a demorar para alcanzar la coordenada en Y. Esa es la idea fundamental. Entonces, verifiquen los valores y nos va a dar, lo interesante es que nos va a dar dos tiempos. Un tiempo de 4.27 segundos al reemplazar ahí, y otro tiempo de menos, ¿de acuerdo? Ese de ahí, ese tiempo de negativo, pues no lo tomamos, no existe tiempo negativo. Entonces aquí solamente me tocaría reemplazar por 4.27. Entonces solamente le reemplazo y le pongo 27.37 multiplicado por 4.27. Me queda una distancia de 108.33 metros, ¿ya? Ahí estaría pues solucionado también otro ejercicio tipo BI, ¿de acuerdo? Cualquier duda que tengan, pues escríbanlo en los comentarios, ¿ya? Sin ningún problema. Este es un ejercicio un poco más elaborado, pero la verdad que no es tan complicado como parece. Es un muy buen ejercicio, la verdad. Entonces, dice, determine la rapidez mínima con la que una moto debe salir del punto A, ya aquí tenemos una moto, para que pueda saltar la zanja de la figura, es decir, acá, ¿no? Entonces, esta moto tiene que ser una trayectoria parabólica para llegar acá. Debemos determinar la velocidad inicial, eso es lo que nos pide, ¿no? La rapidez mínima, la velocidad inicial, es decir, la U, la hipotenusa de esa velocidad con la que sale, que nosotros tenemos que esto es Ux y esto es Uy. Lo que me pregunta es esta, ¿no? La hipotenusa, ¿cuánto debe ser esa rapidez con la que debe salir la moto para que llegue allá, ¿no? Entonces, empecemos. ¿Qué características tiene el movimiento parabólico? Movimiento rectilíneo uniforme en el eje X. Entonces, MRU en el eje X. Entonces, tengo el SX, ¿ya? O la distancia que recorre en X es mi velocidad inicial en X multiplicado por el tiempo que se demora. Por el contrario, igual puedo ver que tengo, ¿no? Por ejemplo, ¿cuánto es la distancia que se desplazó en X? Es 10 metros. Y eso es igual a Ux y eso multiplicado por el tiempo. Eso es lo que tengo de mi análisis del MRU. Ahora hagamos por otro lado el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado o variado. Yo observo lo mismo en el eje Y. Este es mi plano cartesiano, entonces todo lo que esté debajo del plano cartesiano es negativo. Ese Y es igual a Uy, que es mi velocidad inicial
en y por tiempo más 1/2 de la aceleración por el tiempo al cuadrado. ¿Qué tengo aquí? Pues aquí lo que yo voy a tener es menos 5. ¿Por qué ese y es menos 5? Porque de mi plano cartesiano está hacia abajo. Mira, 5 metros hacia abajo en este punto, ¿no? La altura sería negativa, digamos. Y pues aquí sería uy por el tiempo. Y aquí sería 9.8 menos 9.8 dividido para 2, eso es 4.6, ¿no? 4.8 sería 9.8 dividido para 2, eso me da 4.9, perdón, tiempo al cuadrado. Ya. Esas son las ecuaciones que resultan del análisis de este movimiento. Entonces, aquí tengo tres incógnitas. Tengo uy, el tiempo, tengo ux y el tiempo. Entonces, ¿de dónde saco? Pues mi tercera ecuación, precisamente del triángulo rectángulo que formaba la velocidad, la u, que es lo que me pregunta. Entonces, nosotros sabemos que el ángulo con el que sale es de 15 grados. Aquí tengo mi triángulo rectángulo. Nosotros sabemos que el uy es igual a la hipotenusa, que es lo que me preguntan, multiplicado por el seno de 15 grados. El ux va a ser igual a mi hipotenusa, que es lo que me preguntan, multiplicado por el coseno de 15 grados. Entonces, vamos a ver, uy. No tengo la u, pero sí puedo sacar el seno de 15 grados. Ya, el seno de 15 grados es el 0,26. Entonces, esto sería 0,26 por u, ya que es lo que me preguntan. De igual manera, hago lo mismo para abajo. Coseno de 15 grados es igual a 0,97. 0,97 y aquí la u, que es la pregunta, ¿no? Entonces, vamos a reemplazar. En lugar de poner uy, voy a poner lo que vale, ¿no? 0.26 de uy, eso multiplicado por el tiempo, menos 4.9 de cuadrado, ¿ya? Aquí me queda esta ecuación en la cual la incógnita es la u y la t. Tengo dos incógnitas. Ahora voy a hacer lo mismo, pero acá. Tengo 10 y ahora ux, ¿cuánto vale? 0,97 de u. Y esto multiplicado por el tiempo. Ahí está. Dos incógnitas también, dos ecuaciones con dos incógnitas. Pues esta es mi ecuación y esta es mi otra ecuación. ¿Cómo puedo resolver? Por cualquier método. Suma, resta, cualquier método. Sustitución puedo hacerlo. Por ejemplo, si yo de esta ecuación despejo u multiplicado por t, lo que me va a quedar es 10 dividido para 0.97. Entonces, u multiplicado por t me va a quedar 10 dividido para 0.97. Eso me queda 10.31. Si nos fijamos, esto de aquí, yo lo puedo reemplazar en la ecuación de acá. ¿Cómo? Menos 5 es igual a 0,26 y aquí tenemos el producto de u por t. Entonces, en lugar de poner u por t, pongo lo que vale, ¿no? ¿Cuánto vale u por t? 10.31 menos 4.9 por t al cuadrado. Entonces, le gané muchísimo, ¿no? Porque ya la única incógnita que tengo es el tiempo. Es menos 5 y ahora sí. 0.26 multiplicado por 10.31, eso me queda de 2,68 menos 4.9 t cuadrado. Ahora sí, vamos a despejar t. Entonces, todo lo que tiene t pasa al lado izquierdo. Sería 4.9 t cuadrado es igual a 2,68 más 5. Lo que está sumando pasa a restar y lo que está restando, bueno, lo que está sumando pasa a restar y lo que está sumando, bueno, viceversa, ¿no? Suma pasa a restar y resta pasa a sumar, así sería. Entonces sería 4.9 tiempo al cuadrado es igual a 7,68. Tiempo al cuadrado es igual a 7.68 dividido para 4.9. Lo que está multiplicando pasa a dividir. 7.68 dividido para 4.9. Me queda que el tiempo al cuadrado es igual a 1.57. Si saco la raíz cuadrada de eso, ¿ya? Me queda de 1.25 segundos. Entonces ya sé cuánto tiempo se demora en venir desde aquí hasta acá, ¿no? En venir desde aquí hasta acá se demora 1.25 segundos. Pero a mí lo que me preguntaban era la u.
cuál es esa rapidez inicial con la que debe salir desde ese punto. Entonces, precisamente con esta ecuación que tengo U por T es igual a 10,31, yo lo único que voy a hacer es despejar la U, que sería 10.31 dividido para el tiempo. 10.31 dividido para 1.25 me va a dar cuánto debe ser esa rapidez mínima con la que debo salir. 10.31 dividido para 1.25 me da de 8.25 metros por segundo a la menos 1. Y esa sería la respuesta con la cual debería salir esa moto para que no se quede antes del acantilado. Preguntas en los comentarios, hagan pausa para que vayan viendo los procesos y pues nos vemos en una siguiente clase.